Este programa ha sido declarado Programa de Interés Provincial por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Este programa es coproducido por la Federación Odontológica de la Provincia de Buenos Aires. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a ESE. Vamos a hablar de ética pública. Sí, ¿qué lugar tiene la ética hoy en nuestra sociedad y en nuestra dirigencia, Jorge Seltzer? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, María Belén? La ética obviamente es fundamental en cualquier democracia y sin ella la democracia no existe. En nuestra sociedad hoy y en la conducción política actual la ética no existe. Fue reemplazada por la corrupción moral, que inunda la totalidad de la dirigencia, salvo excepciones muy escasas. Después vamos a ver cuáles son. Leandro Ilia, buenas tardes. Buenas tardes. No, yo creo también, coincido con Seltzer desde ya, que hemos perdido los valores esenciales en la conducción de la República. Y al perder los valores en la crisis de valores, obviamente la moral, la ética, la conducta, el ejemplo, sobre todo el ejemplo, ¿no? El ejemplo que realmente es uno de los cánones fundamentales de cuando uno asume una carga pública, debe darle a la sociedad, ¿no? Por eso estamos en esta distorsión total de valores de la sociedad argentina. Dilma Ripoll, buenas tardes. Hola, buenas tardes, María Belén. Sí, yo creo que estamos en una crisis de ética pública porque la verdad que la función pública es tomada, digamos, como parte de este modelo que no funciona sin corrupción. Es tomada como una forma de gerenciar los negocios de los grandes empresarios desde la función pública, enriquecerse, de utilizar los bienes públicos para hacer negocios privados. Y bueno, si uno utiliza la función pública al servicio depende de quién, ¿no? De las corporaciones, de hacer negocios, de ser testaferros, de tener testaferros, que son las características de, digamos, no solo del kirchnerismo, sino de los partidos tradicionales, creo que es muy difícil al mismo tiempo sostener ética. De todos sin distinción, dice Vilma. Avanzamos sobre el tema. Hoy en ESE, la honestidad como valor. La ética pública ha caído en importancia en Argentina en las últimas décadas, al punto de que no parece ser una prioridad para la sociedad ni para muchos de sus dirigentes. Desde el ejemplo de Manuel Belgrano o Arturo Illia hasta el roban pero hacen de los años 90, las cosas han cambiado. Pero es indispensable retomarlo a la hora de pensar en un futuro mejor para nuestro país. Claro, para pensar en un presente mejor, en un futuro mejor, ¿no es cierto? Para proyectar, obviamente tenemos que hablar de ética pública y por eso convocamos a estos invitados para el programa. ¿Quiénes son? Jorge Seltzer es médico especialista en ortopedia, traumatología y cirugía y legislador porteño con mandato cumplido. En 2013 terminó su mandato y volvió a trabajar en el Hospital Argerich. Asegura, la crisis ética y moral de las instituciones impide el crecimiento de nuestro país. ¿Hay una relación entre el crecimiento del país y la ética? Sí, por supuesto. Mire, la peor corrupción es la corrupción ideológica y moral. Cuando un dirigente político se corrompe ideológicamente, a partir de ahí hace cualquier cosa. Ya puede corromperse desde todo punto de vista, económicamente, recibir su dinero, cohecho, todo lo que sea. Porque cualquier argumento es válido para justificar la corrupción. Cualquiera es válido. Nosotros lo hemos vivido en el movimiento Proyecto Sur, cuando Solanas se corrompió ideológicamente y pasó a un acuerdo con el cual él, históricamente, desde el punto de vista ideológico y dejando testimonio audiovisual, se había opuesto. Eso es corrupción moral. Yo no lo acuso a los dirigentes de que se pongan plata en el bolsillo, pero la corrupción ideológica, ¿qué es lo que hace? La corrupción ideológica permite que avancen determinadas ideologías ligadas a los negocios, al interés privado, en este caso el neoliberalismo. Cuando lo derrocan a don Arturo Illia en 1966, lo derrocan
porque la moral pública que significaba el gobierno de don Arturo Illia ponía en peligro los negocios privados. Ya vamos a hablar de eso. ¿Quién es nuestro próximo invitado? Es Leandro Illia, ex secretario de Estado y abogado. Es hijo de Arturo Illia y desempeñó su función como secretario de Estado durante la presidencia de Raúl Alfonsín. Afirma: no hay ejercicio republicano si no hay honestidad intelectual. ¿Y hoy hay alguna de esas dos cosas? Creo que precisamente estamos en crisis, por eso lamentablemente hay ausencia, como decía recién, del ejemplo que deben dar los gobernantes en toda la función pública. Ahí me tocó, por ejemplo, un cargo muy importante, desempeñarlo durante el gobierno de Raúl Alfonsín, en donde tuve la oportunidad de que conduje realmente 3.000 personas y administré 50 millones de dólares por mes en la Caja de Asignaciones Familiares para el Personal de la Industria, que es donde está ahora sentado el Ministro de Trabajo. Duré los 6 años del gobierno de Raúl Alfonsín. No tuve un solo procesado, un solo sospechado en la conducción, y me tocó conducir 3.000 personas. Bueno, yo sabía lo que iba a hacer, porque también es algo de corrupción cuando uno va y desempeña un cargo al cual no está capacitado. También hay una cierta corrupción ahí. Por eso es muy importante saber lo que uno va a hacer, cómo lo va a hacer y para qué lo va a hacer. Obviamente que cuando yo desempeñé el cargo tenía bajo mi responsabilidad muy importante la administración de los fondos que yo tenía que administrar, y bueno, y una relación directa con el presidente de la República, en la cual tenía algunas variantes, diríamos, que siempre incidían, que eran los empresarios. Porque una caja empresaria, Caspi era una caja empresaria esencialmente. Jamás se le dio ningún tipo de plus o de privilegio a ningún empresario. Y yo tenía permanentemente conversaciones con ellos. Se cumplió taxativamente la ley. Lo que pasa es que no se cumple la ley, no se cumplen las disposiciones. Entonces, esto es carcome. Vos recién le preguntabas a Seltzer, y con gran constatación de Seltzer, la corrupción, está dicho por Naciones Unidas hace más de 20 años, es uno de los elementos más negativos, más retrógrados de cualquier tipo de sociedad. La corrupción tanto pública como privada, Después porque no es patrimonio de lo público, ¿no? ¿Cómo no? Después de la presentación de la próxima invitada. Gracias. Es Vilma Ripoll, licenciada en Enfermería y legisladora porteña con mandato cumplido. En 2003 cumplió su mandato y volvió a trabajar en el Hospital Italiano. Afirma: cuando uno representa intereses de los trabajadores tiene que ser coherente con el compromiso asumido. ¿Y cómo se hace para ser coherente con ese compromiso? Por eso, está íntimamente ligado, porque para mí o para nosotros la corrupción está intrínsecamente ligada al modelo que se defiende. Si vos defendés un modelo que está basado en los subsidios, que los subsidios solo se otorgan si tienen retorno, si defendés el sobreprecio de la obra pública, que en el mismo sentido, si defendés el pago de la deuda, que cada reestructuración maneja millones y millones de dólares al tipo que la hace, al banco que la hace, y el que elige ese banco u otro banco recibe su tajada. Si además haces traje a medida para las corporaciones, como está sucediendo ahora, por ejemplo, Chevron, se hizo una ley que era un traje a medida que hasta tenía cláusulas secretas, entonces la llevaron a la legislatura de la ciudad de Neuquén. Y obligaron, por supuesto, a los legisladores... Sí, porque tenía que tener una aprobación de un proyecto de ley para su curso. Sí, digamos. pero la votaron con cláusulas secretas. Y para hacerlo reprimieron durante 9 horas a miles de sectores de la población que se movilizaron para evitarlo, porque significaba una forma de extracción que además tiene graves consecuencias para la población. Bueno, para que vos hagas todo eso, sí, está íntimamente ligado a la falta de ética pública en la función, desde donde sea, diputado que lo vota, funcionario que hace la ley y hace la negociación con la multinacional, y sectores incluso a veces hasta de los propios medios que son los que venden el producto de esas medidas. Entonces, bueno, ese es un circuito que si vos estás defendiendo otro tipo de país, tenés que oponerte a eso y la verdad te lleva hasta a denunciar la corrupción. Bueno, vamos a hablar sobre este tema principal que es eje de nuestro programa, la ética pública, después del informe. El valor de la ética pública ha caído en la consideración en nuestra sociedad.
Desde el roban pero hacen, que se impuso en los años 90, el valor de la ética parece no estar en el tope de lo que la gente busca a la hora de elegir un representante. Sin embargo, al bucear en nuestra historia, encontramos próceres que hicieron patria y murieron en la pobreza, como Manuel Belgrano. Sin dinero y ya casi sin objetos de valor para vender, Belgrano debió pagarle a su médico con su reloj. Arturo Illia es otro ejemplo. El día que lo derrocaron, rechazó autos oficiales y se fue en taxi. Luego se rehusó a cobrar la jubilación de presidente y trabajó en la panadería de un amigo. Fue el único presidente de todos los argentinos que después de 3 años de mandato devolvió el 90% del dinero que le habían dado para gastos reservados de la presidencia, por los cuales no tenía que hacer ninguna rendición de cuentas. Hoy muchos argentinos miran más allá del Río de la Plata y resaltan la figura del Pepe Mujica, que hace un culto de la austeridad. No tiene y nunca ha tenido empleados de servicio. A los 78 años dice sentirse más campesino que político y rechaza la sociedad de consumo. La ética pública es un valor que merece estar en alto. Bueno, el caso de Leandro Illia, vos estabas manejando 50 millones de dólares por mes. Administrando 50 millones de dólares por mes, y cuando venían los aguinaldos, cada 6 meses, 80 y 90 millones de dólares. Y hoy venís en subte. Acá no, vengo en subte, y además después de la presidencia de mi padre anduve en el 60, con mi padre, sí. Con mi padre en el 60. Pero no solo es la honestidad de los bolsillos livianos. A mí lo que me interesa fundamentalmente es transmitirle a la gente la honestidad intelectual, que es la más importante. Es decir, uno tiene que cumplir lo que realmente se comprometió a cumplir en la realidad. Y esto lo traigo del ejemplo de mi padre, del gobierno de mi padre. Cumplió todo lo que prometió a su pueblo y defendió la soberanía nacional como nadie. No la proclamó, la defendió. Pero Jorge César hacía referencia a lo que es la corrupción ideológica, ¿no? Pero a veces hay candidatos que son votados dentro de determinado partido, después se pasan a otros, son criticados, digamos, por haber violado de alguna manera, ¿no?, el depósito de confianza que se hizo en cuanto a ese voto de cada uno de los ciudadanos. Pero también hay veces que la gente va cambiando en base a las circunstancias. Digo, no por conveniencia, sino por ahí porque va, digamos, con el tiempo reajustando ideas y defendiendo otros modelos. No por conveniencia ni por negocio hablo. No, María Belén. Sí. Por empezar, yo te quiero agradecer, porque creo que este debe ser el primer programa que yo escucho que hable de ética pública. Sí. Creo que hace muchísimos años en la Argentina los periodistas no hablan de ética pública, y creo que hay un gran compromiso, lamentablemente, de los medios de comunicación con la ética pública. Así es. Una deuda con la ética pública. Todos los que hoy se consideran opositores han sido parte del oficialismo. Tenemos un candidato a presidente que fue vicepresidente del gobierno actual. Tenemos un candidato a presidente que fue funcionario importantísimo del gobierno de Fernando de la Rúa. Tenemos otro candidato que fue presidente del Banco Central durante el gobierno actual. Otro que fue ministro de Economía. ¿Y eso cómo lo pone dentro de lo que es falta de ética? Falta de ética, totalmente, porque ellos han sido responsables de muchas de las cosas que estamos viviendo y no las denunciaron. Porque creer hoy que un vicepresidente de la Nación acuse a la presidente de hacer negocios mientras él era vicepresidente y no lo denunciaba, o uno tiene que pensar que era tonto o que era cómplice. Entonces, esas cosas no se pueden tolerar. Sí, ahora hablaba Leandro Illia sobre liviandad de bolsillo. Dice, bueno, no precisamente la ética pública está acompañada de una liviandad de bolsillo, pero la austeridad, ¿va de la mano de la ética, Vilma? Y lo que pasa que en el punto en el que estamos de decadencia y de crisis de ética pública de los funcionarios, de los diputados, nosotros creemos que hay que tomar medidas severas. Los padres de 11... de la masacre de 11, presentaron una ley de imprescriptibilidad de los delitos de los funcionarios. Quiere decir que si se agarra un funcionario 5 años después que dejó de ser funcionario, porque como tienen fueros y tienen impunidad del poder, y desde ahí es donde se paran para hacer los negocios, y la gente lo sabe con total claridad, por eso hay un descrédito de la política y tiene razón la gente. Bueno, ellos dicen, si se lo agarra, paga con sus bienes. Es la ley de inmunidad, o bueno, en el caso de fueros de los legisladores. No, pero ellos dicen imprescriptibilidad como lo de lesa humanidad de los derechos humanos. Que no prescribe la causa. Que no prescribe nunca. Quiero aclarar una cosa, Vilma. Los fueros no son para los delitos comunes. Los fueros son
y eso establece claramente las leyes, son para que los diputados puedan decir lo que piensan sin que le apliquen. Claro, pero lo sanciones. que pasa es que los fueros son utilizados para no seguir asumir. ejerciendo además porque ahí hay una complicidad de la función, justicia. Bueno, claro, por supuesto. Como la justicia está infiltrada por corrupción también, claro, entonces los jueces no se animan a vulnerar los fueros y sacarlos, quitárselo a los funcionarios. Claro, por eso nosotros opinamos que si no se toman medidas, esto no va a cambiar esa cultura, porque ya no es un problema fácil de recuperar. Por ejemplo, que los políticos tengan la obligación de ir con los hijos y ellos mismos a la escuela pública y al hospital público. Por ejemplo, que ganen lo mismo que un docente de doble escolaridad o que un trabajador, digamos, de cierto rango. Que además puedan tener que ser revocables en sus mandatos. Si vos votaste a alguien por un programa, como vos decís, hacen compromisos en las campañas electorales y después hacen lo contrario. No es que cambia, porque hay algunos políticos que tienen derecho a cambiar, probar suerte con una fuerza política y después pasarse a otra, digamos, genuinamente. Sí, Está bien, eso no lo a ver, le voy a decir, le voy a plantear algo. Yo en esto soy muy... Sí. Bueno, pero te termino de decir. Perdóname, vivir más. Pero igual intercambian. Claro. No voy a intercambiar porque si no... Es que eso puede ser que sea así, que se pasen de una fuerza a la otra, pero no hay herramientas para que la población pueda, en la mitad de un mandato de un diputado que se vende claramente, que vende su voto, y eso es claro para la gente, no hay herramientas para revocarle el mandato. Bueno, entonces, ¿qué te dicen? Bueno, tenés que esperar a la próxima elección. Pero yo creo que acá juega la conciencia, yo creo que también acá juega la conciencia de cada uno y su conducta de vida. Yo no soy más que nadie, soy igual que todos. Yo siempre he dicho que cuando yo tenga que hablar con alguien, voy a poner primero yo, y después pondrá el otro, primero mi currículum y después mi prontuario. Y en función de eso voy a funcionar. Entonces, yo creo que no se puede tomar un partido político así a ciertas y a ciegas y utilizarlo personalmente. Pues yo no estoy en contra de venir, estar, después hacerse, después irse. Estas mutaciones que no son ideológicas, que no son fundamentales a la filosofía de un partido. Si yo pertenezco a la Unión Cívica Radical porque estoy filosóficamente de acuerdo, porque estoy sociológicamente de acuerdo, porque yo creo que expresa el sentir nacional popular y defiende la soberanía nacional, bueno, yo estoy en ese camino. Entonces, a mí que no me vengan mañana con otros partidos que son únicamente cosas individuales, personales. Hay luchas personales, hay que distinguir la lucha personal, aparte de la soberbia, la no humildad, también es eso parte de la falta de ética. La soberbia. A ver, el Vilma estaba planteando algo, me voy a poner como abogada del diablo, ¿no? Respecto de lo que vos planteaste, hay mucha gente que en algún momento dijo, bueno, pero si ganan poco, vamos a tener una dirigencia política que no sea la mejor. Y añado, y sí van a ser corruptos, porque como no ganan lo suficiente y se dedican todo el día a esa función pública, entonces van a tratar de sacar a través de negocios particulares el dinero que no se les da por el ejercicio de la función pública. Porque lo que pasa es que tienen que saber que la función pública es un servicio público. Claro. No es una oportunidad. Porque yo pero lo que pasa es que eso es lo que está confundido. Cuando vos, nadie te pidió que seas diputado. Nadie te pidió que seas diputado, nadie te pidió que seas presidente, ni nadie te pidió que seas vudú. Nadie te pidió, loco. Entonces, ¿cómo es? Vos vas y encima te enriqueces y encima justificás. No. Entonces, si la función pública fuera tomada como lo que es, un servicio público, bueno, si no querés vivir a la altura de lo que vive la gente que representás, entonces dale aumento de salario, aumentate vos al mismo tiempo el salario. Pero no hacen eso. Yo creo que ese es uno de los ejes y no le reconocen a la gente ni un aumento de servicio, salario. No es una actividad privada para enriquecerse. Pero quiero pararme en esto. La corrupción moral no solamente inunda y ha inundado al sector político. También lo ha hecho al sector empresarial, a los gremios, porque los dirigentes gremiales se enriquecen con los ingresos que provienen de los salarios de los trabajadores, negocian muchas veces con las patronales derechos que son inviolables, derechos importantísimos que están en el derecho laboral, consagrados en el derecho laboral, dirigentes gremiales de profesiones, profesionales del derecho, de la medicina, de las ciencias económicas. Todos ellos, no se olvide que son los que van a alimentar los puestos del Estado. Porque el Ministerio de Economía no lo conduce un cartonero.
El Ministerio de Salud no lo conduce un barrendero. Con todo el respeto, por supuesto, que le tengo, al contrario, le tengo barrendero. Lo conduce un médico, un abogado, un ingeniero o un agrónomo, que provienen de una universidad, en general por la edad de la universidad pública. Es decir, que la corrupción ha llegado a la Argentina a todos los estratos, en la universidad, totalmente, en la empresa, en los gremios, en las profesiones, en la justicia, en la política y en la vida cotidiana. ¿Por qué? Porque lo que se ha afectado es la educación. Totalmente. José Ingenieros decía una frase muy importante: un brazo mueve 100 brazos si lo mueve un cerebro ilustrado. Y un cerebro mueve 100 cerebros si lo conduce un brazo firme. Y esto lo dijo en el año 1826. Sí, sí. ¿Por qué? Porque la educación es fundamental. Si usted afecta la educación, como se ha hecho en la República Argentina, y se inducen a valores que no son los valores éticos, sino otros valores, que además se promueven en los medios públicos, donde lo que se promueve es solamente los valores estéticos, las ambiciones personales, así es, la frivolidad, y no se promueve lo otro. Fíjese usted, ¿cómo es posible que yo, que tengo 27 años de cirujano de columna en el Hospital Argerich, gano 14.000 pesos por mes? Y un jugador de fútbol que jugó en el Mundial durante 3 semanas se lleva 22 millones de dólares. Bueno, por eso hablamos acá. Pero yo creo que ¿Fue posible eso? Creo que es otro mercado. Acá Sí, lo que claro, dice Cercer es sí, muy, muy importante. Es realmente lo que queremos decir todos acá. Pero si acá no hay ejemplos, por ejemplo, cuando uno le pregunta a la gente en general, por eso para mí es un orgullo y es una responsabilidad llamarme Ilia. No me colgué nunca en el apellido Ilia. Fui por lo que soy, no por mi padre. Esto quiero aclararlo. Pero tengo el mote, por supuesto, tenía un cuadro muy grande donde yo conducía a la gente, pues yo hice un trabajo de 6 años que lo pueden ver, que está ahí, dejé más de $1.000 millones, que después vino Caballo y se los llevó al ANSES, en las asignaciones familiares. Yo puedo demostrar que yo sabía lo que hacía, que lo hacía con el deber, que tengo la conciencia del deber cumplido, y lo hacía a conciencia, y nadie, por más que viniera de donde viniera, órdenes del presidente de la República, yo por ahí no las compartía, o las hablaba con él y decía, él tiene que cumplir. Sí, tiene que cumplir. Entonces, acá está en lo personal. Si no hay ejemplo, si no hay conducta, lo demás es todo palabras, claro, son todas expresiones de deseos. Yo disiento. No, la ocupación es fundamental, es un problema cultural, Vilma. Sí, por supuesto, pero si vos desde arriba tenés un vicepresidente que recibe coimas y hace un desastre quedándose con la casa que hace los billetes del país. No me vas a decir que la presidenta de la Nación no sabía nada, que la fábrica de hacer billetes estaba quedando en manos del vicepresidente, que además tenían una empresa trucha que hacían las negociaciones reestructurando la deuda de la provincia de Formosa, provincia pobre, si las hay, todos saben. Entonces, si vos vas para abajo, si la referencia de arriba es que tienen testaferros como Lázaro Báez o como el hombre del juego, que son testaferros claros y declarados, si todo el mundo ve eso, vos después, por más que vayas a la escuela y le digas a los pibes que Sarmiento fue el que fue, que Belgrano fue el que fue, cotidianamente ven que acá el que roba y está fuera de la ley, como dice el tango, es el que tiene posibilidades de desarrollarse en este país. Esto no es educación. Eso es la negación. Es una negación de la educación. Por encima de la educación, las referencias que los políticos que defienden este sistema, que defienden este modelo económico, están hacia abajo. Y ese es el problema. No se trata de defender el modelo económico, estamos hablando de otra cosa. Vos sos de la misma generación que yo. Sí, bueno, pero lo que pasa es que no pasaba esto en la Argentina. Acá ha habido una consagración de la dirigencia en general, totalmente, que fue cooptada por el negocio para poder destruir la Argentina. Pero mucha responsabilidad también es de nosotros que lo toleramos. Seguro. Porque ¿cuántas veces nosotros hemos estado en alianzas políticas y hemos tolerado cosas de nuestros dirigentes? Ya no ¿Cuántos se fueron y renunciaron? Yo creo que para terminar, para terminar, si acá no hay ejemplos, hay que enseñar con el ejemplo.
Sí. Y esto es fundamental. Por eso, cuando uno le dice Pero a hay que cualquiera, defender, perdóname, bueno, Vilma, intereses de a los de cualquiera, abajo. De lo y contrario, nosotros hemos defendido los intereses de los trabajadores. Bueno, les Y agradecemos. Arturo Ilia es No es la hoy, situación preguntarle a de cualquiera por su qué piensa de ejemplo Arturo también. Ilia. Y Preguntale a ahora cualquiera. por respetarme que me tengo que... Discúlpenme, pero bueno. que ir ya porque nos sacan del aire. Bueno, Muchas perfecto. gracias. Bueno, no, yo quería nombrar solamente 2 palabras. Pepe Mujica, ¿no? Que dijo un día en una entrevista, yo no soy pobre, yo soy austero, que es otra cosa. Bueno, y bienvenido también la justicia cuando interviene en casos de supuesta corrupción para que cada uno se exprese su parte. ¿Esto qué es? Perfecto, gracias. Bueno, ya volvemos. Bueno, María Belén, yo creo que... Este programa es coproducido por la Federación Odontológica de la Provincia de Buenos Aires. Piden otro programa, desde ya, lo van a tener. Muy bien, nos reencontramos el próximo miércoles a las 18:30 por Metro. Gracias. ¿Tu hijo está de viaje y se quedó sin efectivo? ¿Querés prestarle efectivo a un amigo que vive lejos? ¿Te olvidaste la billetera y necesitas sacar plata del cajero? Banco Provincia presenta Punto Efectivo, un nuevo servicio que te permite extraer dinero de un cajero automático Link sin usar tu tarjeta. Práctico, rápido y seguro. Punto Efectivo. Saca plata sin sacar tu tarjeta. Banco Provincia, de tu lado. ¿Sabías que en la ciudad ya estamos separando nuestros residuos? En algunos barrios estamos dando los primeros pasos para un tratamiento verde de la basura. Y de a poco se van a sumar todos los barrios. Sumate vos también. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. Si ves o sabes algo, llama al 911. La seguridad la hacemos entre todos. Buenos Aires, activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. Tener un supermercado chino y hablar argentino parece raro, pero no es raro, porque Argentina me dio mucho. Me acuerdo cuando fui a China que allá tenía de todo, pero yo extrañaba acá. A mis amigos, el mate, el fútbol. Mis viejos siempre tuvieron supermercado y me dijeron que era muy importante la estabilidad de los precios. Por eso, nosotros nos sumamos a los precios cuidados. Estos precios dan estabilidad y transparencia y hacen que la gente se vaya del súper diciendo: ¿viste que también tiene los precios cuidados? ¡Qué buena onda el chino! Más precios cuidados, más marcas líderes, más opciones de productos para vos. Consulta el listado de productos en www.precioscuidados.gov.ar. Información y reclamos 0800-666-1518. Argentina nos incluye. Presidencia de la Nación. IOMA, más cerca. Te ofrecemos la más completa cobertura en internación, consultas médicas, odontología, estudios de diagnóstico, prótesis y medicamentos. Libre elección entre los prestadores más jerarquizados de la provincia. IOMA, más cerca. Activa es ser una provincia que tiene la agencia de recaudación más moderna para que podamos tener 26 escuelas descentralizadas de policía. Por eso, como nunca, Buenos Aires está activa. Buenos Aires, activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. En la provincia de Buenos Aires hay un lugar que con innovación y planificación acompaña el crecimiento industrial del país. Sumate junto a las empresas que ya son parte del parque industrial más pujante de la Argentina. Gobierno Municipal de Almirante Brown. Intendencia Darío Giustosi.